Reto docente frente a la cualificación de la práctica pedagógica. En esta investigación se evidencian los cambios en la práctica pedagógica de dos docentes de básica secundaria de la Institución Educativa Municipal Rural San Jorge de Zipaquirá, con el fin de reconstruirlas y cualificarlas mediante procesos de planificación, acción, observación y reflexión. Las docentes involucradas en este proceso de investigación-acción son Luz Miriam Bernal Martín, licenciada en Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional y especialista en lúdica educativa, con 18 años de experiencia en la labor docente, quien orienta las asignaturas de inglés y leer es mi cuento. Janet Virginia Gómez, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en educación sexual y docencia universitaria, con 24 años de experiencia y orienta las asignaturas de Ciencias Sociales, Democracia, Filosofía y Ciencias Políticas y Económicas. La investigación titulada Reto docente frente a la cualificación de la práctica pedagógica ha sido desarrollada en la Institución Educativa Municipal Rural San Jorge de Zipaquirá, Cundinamarca, en la sede Puyón, que cuenta con 223 estudiantes en la básica secundaria, y además hay otras dos sedes que son Gavilán y Capilla en la básica primaria con 155 estudiantes para un total de 378. Como factores asociados a la problemática de investigación a partir del análisis del contexto, se tiene que a nivel institucional se plantea un enfoque pedagógico constructivista, que en la realidad de aula no se hace evidente porque las docentes trabajaban bajo el modelo de educación tradicional. Sus planeaciones eran individuales, no tenían en cuenta los saberes previos ni el contexto de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes y estaban enfocadas en cubrir los contenidos de cada área del saber, y las planeaciones no respondían a una intención específica a nivel de enseñanza y aprendizaje. Chicos, entonces no pueden opinar. No pueden opinar, es lo que usted diga, profesora. La autoridad es usted, no son los pelados. ¿O qué piensa, profesora? Igualmente, las docentes no realizaban procesos de reflexión frente a la propia práctica pedagógica. No se promovía el diálogo entre estudiantes y los procesos de lectura se asumían como control de contenidos y no desarrollaban la competencia interpretativa que era una necesidad institucional. En este sentido, las docentes investigadoras no sabían cómo verificar ni de qué manera se podían desarrollar procesos de pensamiento y fortalecimiento de esta competencia. Tampoco proponían estrategias pedagógicas para contrarrestar esta problemática porque no se establecían acuerdos interdisciplinarios y no se promovía el trabajo conjunto entre docentes. Como consecuencia de lo anterior, los estudiantes presentaban bajos desempeños en las pruebas saber y la institución estaba ubicada en el nivel mínimo en competencia lectora en el índice sintético de la calidad educativa. Es decir, los estudiantes mostraban bajo rendimiento académico, apatía por el estudio, poca motivación por aprender, la lectura no era de su interés y el aprendizaje no era significativo, estaba alejado del contexto. En las pruebas Saber 11 de los años 2012 a 2015, en el índice sintético de calidad educativa del año 2014 y el reporte histórico comparativo de las pruebas Saber grado noveno de los años 2012 a 2015, se presentaron bajos desempeños en la competencia lectora, los cuales dieron la base para focalizar los aprendizajes por mejorar y fortalecer en cuanto a competencia interpretativa. Esta investigación es pertinente porque en la institución es necesario investigar y reflexionar en la propia práctica, observar los fenómenos de aula, asumir la planeación como eje que prospecta la intencionalidad, las acciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, articular el desarrollo del pensamiento y relacionar la teoría con la práctica de modo que se genere transformación y construcción de saber pedagógico. Se justifica porque nunca antes se había considerado la práctica pedagógica como objeto de estudio en este contexto y se hace necesario focalizarla, sistematizarla, en pro de la cualificación, la transformación del quehacer pedagógico y el impacto social como reto docente. La investigación es relevante porque responde a una necesidad institucional y de aula donde el docente es parte del problema y de la solución, ya que es un agente de cambio y de transformación social desde su propia práctica y está llamado a preguntarse qué, cómo, por qué y para qué enseño. Es fundamental cualificar la práctica pedagógica para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de procesos de pensamiento y comprensión. Es significativo fortalecer la competencia interpretativa en los procesos de lectura, porque la lectura permite obtener conocimientos, crecimiento personal social,
construir sentido y asumir una posición frente a un texto. Siendo la lectura transversal a todas las áreas del currículo y como herramienta para la vida, es esencial que el docente intencione la planeación para que el estudiante identifique el texto que lee, cuál es su autor, a qué contexto corresponde, que valore y tome una posición frente al texto. Es necesario focalizar, sistematizar, deconstruir y reconstruir la práctica pedagógica para cualificarla, donde es esencial que los docentes intencionen la planeación, los aprendizajes por mejorar para fortalecer la competencia interpretativa en los procesos de lectura. Por consiguiente, la presente investigación responde a una necesidad institucional y de aula, donde el docente es parte del problema y de la solución. Es aquí donde surge la pregunta: ¿cómo cualificar las prácticas pedagógicas a través de la planeación para fortalecer la competencia interpretativa en los procesos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Municipal Rural San Jorge de Zipaquirá? Llegados a este punto, las docentes investigadoras se propusieron como objetivo general cualificar la práctica pedagógica a través de la planeación para fortalecer la competencia interpretativa en los procesos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Municipal Rural San Jorge de Zipaquirá. En busca de alcanzar el propósito de esta investigación, se establecieron los siguientes objetivos específicos: evidenciar cambios en las concepciones de la práctica pedagógica de las docentes investigadoras mediante ciclos de reflexión; describir las transformaciones en la práctica pedagógica a la luz de los referentes teóricos que favorecen el desarrollo del pensamiento; proponer una estrategia pedagógica que transforme el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la planeación para que fortalezca la competencia interpretativa en los procesos de lectura. Se declara que el marco metodológico de esta investigación se fundamenta en un diseño de investigación acción pedagógica sustentado teóricamente en Steenhuis 2007, quien expresa que las aulas de clase son para los docentes los laboratorios donde ellos comprueban teorías educativas. Kenmis, 1989, plantea que la investigación-acción es una espiral de ciclos constituidos por las siguientes frases: planificar, actuar, observar y reflexionar. Este es el procedimiento base para mejorar la práctica. El enfoque es cualitativo. Según Hernández, 2014, es un conjunto de prácticas interpretativas que al mundo visible lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones. El alcance es descriptivo. Según Hernández, 2014, porque se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, procesos o cualquier fenómeno que se someta a un análisis. Las categorías son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con significado que contribuyen al análisis de acuerdo con Hernández 2014. Los instrumentos utilizados son los diarios de campo, el formato de planeación, el formato de rutinas de pensamiento y la retroalimentación del asesor frente a la práctica pedagógica. La población con la que se realizó la investigación corresponde a la Institución Educativa Municipal Rural San Jorge de Zipaquirá. Las categorías, subcategorías y categorías emergentes planteadas para la presente investigación son: dimensión, enseñanza, con la categoría práctica pedagógica, y las subcategorías, planeación, con la categoría emergente, fuente de aprendizaje, la subcategoría estrategia pedagógica, con la categoría emergente, propósito pedagógico, la dimensión aprendizaje, con la categoría interpretación lectora, y su subcategoría construcción de sentido, con la categoría emergente posición del lector, la categoría microhabilidad en la lectura, con su subcategoría anticipación, y la categoría emergente construcción textual. La dimensión de pensamiento, con la categoría movimientos del pensamiento, y la subcategoría observar, describir, interpretar, con la categoría emergente comprensión. La categoría concepciones de la práctica pedagógica, con la subcategoría reconstrucción de la práctica pedagógica y a su vez la categoría emergente metacognición de las docentes. Los instrumentos utilizados son formato de planeación, diarios de campo, retroalimentación del asesor frente a la práctica, esquemas para enseñar y aprender a interpretar, formato de rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto, y formato de rutina de pensamiento, leo, interpreto, anticipo.
Algunos referentes teóricos que apoyan la presente investigación son los siguientes. La cualificación de la práctica pedagógica es un ejercicio científico que requiere condiciones académicas e institucionales para elevar la calidad de la educación. Red de Instituciones de Educación Superior 2017. En la planeación, en el marco de la enseñanza para la comprensión, según Barrera y León, el docente debe preguntarse: ¿qué, por qué, cómo y para qué queremos que nuestros estudiantes comprendan? La interpretación lectora es darse cuenta del tipo de texto que se lee, de las maneras con que se utiliza, de los efectos que provoca, de la opinión que les genera a los lectores. Casani 2010. Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, contexto y lector, según los lineamientos curriculares. Ministerio de Educación Nacional, 1998. Las concepciones de la práctica pedagógica son las creencias del profesor y su pensamiento acerca del conocimiento, práctica, experiencia, la pedagogía, el contexto y la institución. Basto, 2011. La microhabilidad de la lectura, la anticipación, es la capacidad de activar los conocimientos previos y ponerlos al servicio de la lectura para construir el significado del texto, de acuerdo con Casani, 2003. Frente a los de movimientos de pensamiento, Richard, 2002, plantea que el docente debe primero identificar el tipo de pensamiento que quiere promover en los estudiantes y luego seleccionar la rutina de pensamiento específica que sirva como herramienta. La estrategia pedagógica, según Feldman, 2010, son producto de orientaciones pedagógicas definidas que valoran algunos propósitos educativos por sobre otros. Respecto a la práctica pedagógica, Pérez, 2014, afirma que el docente la concibe como en construcción y se constituye en fuente de aprendizaje. Restrepo, 2006, plantea que es conveniente que el docente deconstruya su práctica pedagógica como un primer momento para luego reconstruirla y evidenciar las transformaciones de la misma. Kenmis, 1989, considera que la investigación-acción es una espiral de ciclos constituidos por las siguientes frases: planificar, actuar, observar y reflexionar, que son la base para mejorarla. De acuerdo con Stenhouse, 2007, en la investigación-acción es importante someter a crítica nuestra práctica a la luz de nuestros conocimientos y nuestros conocimientos a la luz de nuestra práctica. Esta investigación se desarrolló en 3 ciclos, cada uno compuestos por planificación, acción, observación y reflexión. Kenmis, 1989. Antes, las docentes no se consideraban parte del problema y de la solución. No investigaban en su propia práctica pedagógica. La enseñanza y el aprendizaje estaban centrados más en resultados que en procesos. Planeaban de forma individual, sin propósitos claros. No tenían en cuenta las competencias por fortalecer en los estudiantes. Asumían que enseñar a leer y a interpretar correspondía al área del lenguaje. No tenían en cuenta los saberes previos de los estudiantes ni el contexto. No planteaban estrategias pedagógicas para fortalecer la competencia interpretativa en los procesos de lectura y no movilizaban pensamiento. Ahora las docentes asumen que son parte del problema y de la solución. Consideran que al investigar en su propia práctica se mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje. Reflexionan conjuntamente en torno a su propia práctica y establecen acuerdos. Intencionan la interpretación lectora. Planean en el marco de la enseñanza para la comprensión, donde se propician oportunidades para pensar y se intencionan movimientos claves de pensamiento para crear una cultura de aula. Se propone una estrategia pedagógica para fortalecer la competencia interpretativa en los procesos de lectura, a partir de la planeación en el marco de la EPC, donde se integran a las metas de comprensión, metas de interpretación focalizadas en los aprendizajes por mejorar. Se incorporan las rutinas de pensamiento, veo, pienso, me pregunto y leo, interpreto, anticipo. Se vinculan las claves para enseñar y aprender a interpretar de Casani 2010 y se plantea una rúbrica de evaluación en la competencia en mención. Estos son los hallazgos más importantes. Los procesos de deconstrucción y reconstrucción de la práctica pedagógica se constituyen en fuente de aprendizaje y fortalecimiento del saber pedagógico.
El trabajo conjunto entre pares pedagógicos facilita el diálogo interdisciplinar para establecer acuerdos en torno al mejoramiento de la práctica pedagógica. La formación permanente y el vínculo entre teoría y práctica son parte de la cualificación de la práctica pedagógica. La estrategia pedagógica, a través de la planeación, tiene una intencionalidad definida, tiene en cuenta las necesidades, el contexto de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, el pensamiento y la comprensión como eje central. La interacción en el aula facilita nuevas comprensiones y fortalece la competencia interpretativa. Al posibilitar espacios de interacción, se supera la lectura literal, propiciando que los estudiantes mejoren la construcción de preguntas y avancen en los procesos de interpretación lectora. Se puede concluir con respecto al problema que la cualificación en la práctica pedagógica es un reto docente que parte de momentos de reflexión individual y conjunta, la vinculación de la teoría con la práctica y la reestructuración del saber pedagógico en busca de la calidad. Los cambios en las concepciones de la práctica pedagógica son un elemento esencial para mejorar las dinámicas de aula. En la dimensión enseñanza, la planeación se centra más en procesos que en resultados, donde las docentes como gestoras de clase fijan propósitos claros, crean oportunidades para pensar. En la dimensión aprendizaje, se posiciona al estudiante como centro del proceso educativo y se evidencia la relación bidireccional entre pensamiento y aprendizaje. En la dimensión pensamiento, se desarrollan procesos de comprensión y visibilización del pensamiento, generando cultura de pensamiento en el aula. La implementación de la estrategia pedagógica da cuenta de cómo se enseña y se aprende a interpretar. La investigación-acción es un proceso que no finaliza en este ciclo de formación docente, sino que continúa.